Tenemos la visita del doctor Pedro Otamendi para hablar precisamente sobre nuestra actualidad, ¿no? Sobre lo que tantas veces se ha planteado eh, en distintos espacios y en distintas etapas de esta democracia, que es la lucha contra la corrupción, ¿no? Una lucha contra la corrupción que siempre se debate, se plantea, pero donde todas las miradas están puestas en la justicia, ¿no? Yo recuerdo alguna editorial de algún filósofo argentino que decía, Kovatlov, ¿no? Decía, y estoy hablando hace 3, 4 años atrás en un programa periodístico, decía: la justicia es la prostituta de la Argentina, ¿no? Poniéndolo en un lugar bastante incómodo, si se quiere. Pero bueno, queremos un poco, Pedro, conocer tu mirada, tu opinión y particularmente, eh, digamos, hacer el análisis de lo que ha acontecido con la condena a la expresidenta Cristina Kirchner. Bueno, buen día Hugo, buen día a la audiencia. Y bueno, sí, este martes 10 hemos tenido una noticia importante. Yo creo que ha habido una decisión que me animo a calificarla de histórica, que ha sido este fallo de la Corte, que digamos sería interesante un poco desde el punto de vista técnico para que la gente entienda, porque de alguna manera la expresidenta Fernández de Kirchner está involucrada en su primer causa penal, que pasó a tener sentencia firme, o sea que agotó todo el periplo judicial que nuestro sistema permite. La Corte Suprema de la Nación el martes, en un fallo fundado en 13 puntos, estableció el rechazo del recurso de queja, que no era otra cosa que confirmar el rechazo del recurso extraordinario que la Cámara de Casación Penal, como Tribunal Superior en materia penal, ya lo había confirmado, y quedó confirmada entonces la sentencia de la condena a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión y la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos, ¿no? Con fundamento en el delito de defraudación al Estado y otra serie de tipos penales que se fundamentaron en la sentencia. Y bueno, la expresidenta y ex vicepresidenta tiene ahora ya su condena firme y de alguna manera tiene los efectos y las consecuencias propias de lo que sucedió después de la primera sentencia por el Tribunal Federal Oral 2 y, como dije, la Cámara de Casación, y el último recurso que le quedaba, que era la queja ante la Corte la rechazó, la desestimó, y nos encontramos, repito, ante la primera sentencia firme que tiene la señora de Kirchner. Y que esto no agota o no termina, porque Cristina Fernández de Kirchner tiene por lo menos 4 otras 5 causas en trámite, en proceso, y que, bueno, traerán aparejada las consecuencias, ¿no es cierto?, judiciales propias del sistema, ¿no? Pedro, desde el justicialismo se plantea de que esto es una proscripción hacia, digamos, la máxima referente del espacio. Bueno, es importante, Hugo, hacer esta pregunta para despejar mitos políticos. Yo recién hice una introducción desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista judicial, y acá se ha venido mezclando porque Cristina eligió ese camino. Es decir, Cristina desde el primer momento eligió su defensa política y no, o mejor dicho,
dejando a sus letrados la defensa judicial. Pero acá tenemos que tener en claro, no mezclar una cosa con la otra. Bajo ningún punto de vista, una condena firme en estas circunstancias implica una proscripción de Cristina. Como a veces decimos en términos coloquiales, Cristina es una perseguida, sí es cierto, pero es una perseguida por el Código Penal. No por ninguna otra circunstancia. Y lo de la proscripción es un concepto que viene de la política. Ninguna sentencia judicial proscribe a nadie. Lo que la sentencia judicial puede condenar o absolver. En este caso, Cristina recibe una condena de prisión, de cumplimiento efectivo a 6 años, y tiene una condena accesoria, que es la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos políticos. Por lo tanto, Cristina ya no puede ser más candidata de aquí en más a ningún cargo electivo, como lo vino haciendo durante los últimos 20 años, ¿no? Entonces quedó claro, Hugo, no hay ningún tipo de proscripción. Exactamente. Bueno, ha planteado también ya el gobernador Kicillof en declaraciones que hizo ayer, digamos que ante un eventual gobierno del espacio, se procedería, digamos, a un indulto, y uno se pregunta si esto, digamos, es factible, pues, digamos, y siempre estamos en juego con la independencia de los distintos poderes, ¿no? Claro. ¿Cómo ves esa posibilidad? Leí ayer las declaraciones del gobernador, que dicho sea de paso fueron bastante lamentables, porque hace toda a declaraciones a partir de una postura política muy evidente, ¿no? Y en el marco también de la discusión que tenía con Cristina con respecto a haber desdoblado las elecciones, que las elecciones provinciales las va a hacer en septiembre y después los cargos nacionales en octubre. En realidad, el gobernador, que creo yo tiene un desconocimiento jurídico muy importante en cuanto al tema concreto y puntual de esta causa, está diciendo cosas que verdaderamente no son ciertas, no son verdaderas, y bueno, hay que dejarlo correr por su cuenta, ¿no? Él tiene todo el derecho del mundo, pero bueno, inclusive generó la duda de alguna modificación en los tiempos políticos. Pero hay que ser claro en esto. El indulto es una facultad presidencial, es una facultad constitucional, pero en este caso, la reforma del año 94, que modificó el artículo 36 y el artículo 37 de la Constitución, ha establecido, según la lectura directa que hay que hacer, más allá de que puede haber interpretaciones jurídicas que también son válidas, ha equiparado los delitos de carácter económico y de defraudación al Estado, digamos, la doctrina habla de los delitos de corrupción, concretamente que están fuera del indulto. Los mismos que fueron, o los que sean condenados por un atentado a la democracia, es decir, que hayan cometido hechos delictivos que signifiquen atentado a la democracia. Entonces están fuera de las facultades de indultar eventualmente del presidente que sea, ¿no? Bien. Así que esto es claro. Y el interrogante es que hubiera sucedido, digamos, sí. Aunque en realidad Kicillof no contestó ni sí ni no. Es decir, la pregunta periodística, creo que le hizo el periodista Tenenbaum, fue muy interesante porque le hablaba de una hipótesis. Claro. Y bueno, dijo, había que esas, ¿no es cierto?, declaraciones de circunstancia, pero no hubo una definición tampoco, ¿no? Bien. Y bueno, el interrogante en todo caso es qué hubiera sucedido si la Corte no actuaba, digamos, previo a esta elección del mes de septiembre, ¿no? Cristina hubiese tenido a sus fueros, como lo supo tener en su momento también el expresidente Carlos Menem, que también, cumplió 167 días de prisión por la venta de armas a Croacia, ¿no? Sí, una causa que también ha dejado una huella
en la historia política y judicial, ¿no es cierto? Y Menem cumplió prisión preventiva, pero efectiva, ¿no? A pesar de que era domiciliaria. Pero bueno, volviendo a lo que decíamos, el tema de la, digamos, las posiciones políticas y las decisiones políticas que se toman están mucho más allá de la cuestión judicial. Y yo creo, Hugo, ahora saliendo del aspecto jurídico, que la candidatura a senadora por la tercera sección electoral de Cristina, anunciada la semana pasada, creo que hace justo una semana, 8 días, lo fue porque tenía información de que se venía esto, de que salía seguramente la sentencia de la Corte, ¿no? Inclusive también su cargo como presidenta del Partido Justicialista, cuando en toda su historia política jamás le importó ni le interesó el Partido Justicialista, ¿no? Era un cargo, ¿no es cierto? Pero ahora, claro, armando un relato en cuanto a la figura de la proscripción, la jefa del partido mayoritario de la oposición, y que no puede ser, ¿no es cierto?, candidata, arma todo un relato que hace a la épica política, ¿no? Este es el puntapié inicial, digamos, de una justicia que le va a poner la mirada a los funcionarios públicos en materia de acto de corrupción. Y Hugo, yo creo que esto es, en primer lugar, yo creo que es un soplo de aire fresco a uno de los poderes de nuestra democracia que está bajo el escrutinio popular, bajo el escrutinio de la gente, y que tiene realmente una imagen muy deslucida, muy desmejorada. Yo soy uno de los que dicen de hace muchos años, por conocer el problema de adentro, que nuestra justicia está en deuda en muchos aspectos y de larga data. Ahora, indudablemente que la Corte como el máximo órgano del Poder Judicial de la Argentina, bueno, tomó una decisión que era casi ineludible. Y por un lado, yo sé que hay un sector de la Argentina que ha estado muy contento, y por otro lado, bueno, uno como ciudadano responsable entiende que tener a una expresidenta con una condena judicial firme y grave, por un delito grave, bueno, no es una cosa de algarabía, digamos. 17 años pasaron. Sí, sí. Demasiado tiempo, ¿no? Demasiado ¿Cuántas tiempo. cosas pasaron en estos 17 años? Y las causas de corrupción, el otro día escuchaba a alguien, no sé si era periodista o analista político, que estaban hablando de un promedio de 14 años, cuando verdaderamente es un despropósito semejante cantidad de tiempo, ¿no? Y también para destacar también que esto surge a través de una tarea periodística, ¿no? Un informe periodístico del equipo de Jorge Lanata, digo, el periodismo ocupando un rol, digamos, visibilizando la corrupción, cuando en realidad desde la política, digamos, se veía que algo no estaba, digamos, funcionando como correspondía, digo. No, sí. La tarea, y esto podríamos decir casi un homenaje in memoriam, ¿no? La tarea que desplegó Jorge Lanata y su equipo periodístico, y de alguna manera el fiscal Nisman, que también pagó con su vida, ¿no es cierto?, su tarea y su trabajo para denunciar al poder en otro tema que es una de las causas que están pendientes. Sí, que está pendiente, que es el caso de el memorándum con Irán. Bueno, me parece muy válido lo que vos acabás de decir, y el otro día justamente pasaban, creo que fue el mismo martes, una parte de un editorial que Lanata en su programa le habla a la expresidenta Cristina de Kirchner, y verdaderamente fue lapidario, porque indudablemente los elementos, ¿no es cierto?, de prueba que había con respecto a esta causa y las otras que están vinculadas. No olvidemos que esto es la primera sentencia en lo que se llama la causa vialidad.
Está la causa Otesur, Otesur los sauces. y los sauces, la ruta del dinero K, los cuadernos de la corrupción, que esta aparentemente ahí le van a fijar fecha para noviembre para llevar adelante el juicio oral, donde ahí hay una cantidad Ahora, involucrados de empresarios inclusive, claro. que bueno. Bueno, todo indicaría que si en este caso se observó el proceder de la presidenta, digamos, no debería diferir mucho respecto a esta causa con las otras, ¿no? No, y Digo, Hugo, creo que además se va a quedar demostrado, ¿no es cierto?, la urdimbre delictiva o la trama delictiva de este grupo de gente que verdaderamente se dedicó a obtener y saquear los fondos del Estado a través de un mecanismo, de un empresario que tenía, ¿no es cierto?, asignada obra pública y que a su vez después tenía vínculos comerciales a través de la actividad hotelera y de alquileres de distintas propiedades, que era la forma del retorno, ¿no es cierto?, al grupo familiar. estamos hablando solamente de, bueno, en este caso de una provincia, la provincia de Santa Cruz. exactamente, digo, a lo largo creo que son 23 provincias, ¿cuántas cuestiones similares a esta puedan llegar a darse? Y bueno, el tiempo dirá hasta qué punto esto puede avanzar, ¿no? Porque hay muchas obras que se pagaron en varias oportunidades. Bueno, de hecho, las obras en Santa Cruz, las rutas se pagaron 5 veces y tenían una realización entre el 16 y el 36%. Digo, ¿cuántas rutas así Sí. hay en esa condición en el país? Lamentablemente, Hugo, por connivencia y complicidad de sectores empresarios vinculados a la actividad constructora y de alguien que fue, recuerdas tú, un empresario de apellido Wagner, que fue presidente de la Sí. Cámara Argentina de la Construcción, se pudo demostrar de que lamentablemente la obra pública era una beta, ¿no es cierto?, para obtener beneficios económicos ilegales y absolutamente ilícitos, y que se había hecho una suerte de elemento que, bueno, gracias a Dios, la justicia parece que ha decidido, o mejor dicho, ha trabajado responsablemente para lograr poner las cosas en su lugar, ¿no? Pedro, ¿y cómo estamos en la información pública, ¿no? ¿Cómo está el Estado en sus distintos niveles, ¿no? En el ámbito de los municipios, de las provincias. Yo puedo acceder a la información, hay una ley, digamos, que en definitiva dice que esto hay que llevarlo adelante. Ahora, en función de tu experiencia, seguramente en tu interés por algunas cuestiones, ¿vos crees que hay un avance en ese aspecto, en lo que hace al acceso a la información pública? Digo, porque son, en definitiva, quienes tienen responsabilidades públicas están administrando el dinero de todos los contribuyentes. Y los Haces que, una pregunta. y los que ponen no ven para dónde va. No, Y a veces, muchas veces los claro. legisladores, digamos, que no están en oficialismo, la ven pasar y no saben para dónde va. Digo, Tu ¿qué? pregunta es muy válida y voy a decir voy a hacer una afirmación que es producto de la experiencia que uno ha tenido por haber pasado, digamos, brevemente, si se quiere, por la función pública. El gobernante de turno, el que ejerce el poder, nunca quiere que lo controle. Por eso. Y esto es un principio fundamental de la República Democrática o de la democracia republicana, como la quiera llamar, en el cual, como vos acabas de decir, los que administran los dineros públicos tienen que ser absolutamente responsables y rendir cuentas de lo que hacen y en qué gastan, esencialmente en qué gastan los dineros del presupuesto, los dineros públicos. Y esto es algo que lamentablemente no se ha hecho carne todavía profundamente en la gente. Si no, no sería posible aquello de roban pero hacen. Claro. Es decir, es un disparate, ¿no es cierto?, concebir que el gobierno y la administración pública, ¿no es cierto?, tolere ese tipo de cosas. En la medida que nuestra ciudadanía cada vez más
ponga los focos en la administración de los recursos que se recaudan a través de los distintos impuestos que paga la gente a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional, ahí vamos a ir madurando hacia un proceso democrático serio, responsable. Y en todo caso digo, no solamente el ciudadano, ¿no? Sino los equipos, digamos, profesionales, o sea, ciencias económicas, digamos, los colegios de contadores, digo, quienes, así como también los profesionales vinculados digamos, a lo legal, digo, Claro. por lo menos que esos... Y que son colegios que funcionan por delegación de leyes del Estado. Claro. Porque la organización de los colegios profesionales, médicos, escribanos, arquitectos, ingenieros, abogados, todos funcionan por una ley que le ha delegado facultades el propio Estado para su organización, su funcionamiento, su recaudación. Y también ahí hay un nido de que si se llega a patear en algún momento puede haber realmente sorpresa mayúscula, diría Porque en todo yo. caso serían las entidades que podrían, digamos, hacer más eficiente la distribución, la utilización del recurso, ¿no? Exactamente. Y sin embargo, Yo hace digo, muchos años, Hugo, que sí. repito a nivel de amigos y familia, que la Argentina no tiene un problema de carestía o de escasez de recursos, tiene un problema grave de administración. Y como decía el filósofo Barrio Nuevo, si se dejan o nos dejamos de robar 2 años, las cosas en la Argentina pueden cambiar. Bueno, ojalá ese sea el camino, ¿no? Sí, Digamos, sí, es sí. lo que todos aspiramos. Esto que acabamos de comentar, esta sentencia de la Corte Suprema Nacional, que dicho sea de paso ha sido muy manoseada por el propio discurso de Cristina que le escuché el martes, que me pareció una irresponsabilidad cuando dijo que eran 3 impresentables o 3 monigotes. No quiero ni pensar lo que actúan y lo que dicen, ¿no es cierto?, todas sus acólitos que están por debajo. Si una expresidente que tiene semejante responsabilidad, más allá de que hoy no esté en el poder, se refiere así al más alto tribunal de la nación, bueno. El estilo de descalificación hacia los jueces ha sido permanente, ¿no? Sí. Bueno, yo estaba todavía viendo alguna filmación de cuando ella tuvo que hablar y los retó a los miembros del tribunal y cuando ella dice, a mí ya me absolvió la historia. O sea, toda una épica política que todo bien, cada uno puede decir o pensar lo que quiera, pero cuando vos tenés un problema judicial, tenés que ir a defenderte en la justicia, hablar con eso. Para eso están las leyes, ¿no? Claro, porque por eso somos una sociedad organizada y por eso el Estado de Derecho, ¿no? Hay gente que está así diciendo alegremente que la democracia está en peligro, como si habría gente que es dueña de un sistema. O sea, creo que no tenemos que dejar confundirnos, que no dejar que nos menosprecien en cuanto al conocimiento. Una subestimación. Una subestimación verdaderamente Sí, como que toda la Argentina está conmocionada por esto, cuando en realidad es un tema legal que hay que resolverlo en ese ámbito. Absolutamente. Doctor Pedro Otamendi, gracias por la visita. No, gracias a vos, Hugo, y gracias a la audiencia. Bien. Vamos a auspicios y luego seguimos con otros temas.